Vamos a comenzar la sesión de hoy entrando a la segunda parte de esta cimentación profunda, que corresponde ahora ya no a lo, bueno, en la sesión anterior terminamos con lo que son los pilotes hincados, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a ver todo lo que son los pilotes perforados, ¿ok? Los pilotes perforados ya los habíamos comentado al inicio, ¿no? En la introducción. Decíamos que los pilotes perforados, los pilotes excavados y vaciados in situ son aquellos en los que previo a la instalación del pilote hay que hacer una excavación. Se coloca, si en caso se va a hacer un pilote de concreto armado, ¿no? Se coloca la armadura y luego se procede con el vaciado del concreto, ¿cierto? Y habíamos mencionado también que en el caso de los pilotes perforados, la capacidad de carga del pilote depende directamente del proceso constructivo, ¿no? Vamos a ver aquí, espérense un ratito. Cuando nosotros vimos los pilotes en la parte introductoria, vamos a ver esta introducción, ¿va? Hablamos, voy a solamente para recordar, nosotros hablamos de los pilotes excavados, ¿no? De esta forma. A ver. Según el proceso constructivo, nosotros teníamos los pilotes hincados, ¿no? Y los pilotes perforados y vaciados in situ. Entonces, nosotros nos vamos a centrar justamente ahora en estos, en los pilotes que son, ¿no? Los de desplazamiento limitador, perdón. Ok, así, ¿no? Estos de aquí, ¿de acuerdo? Y también mencionamos que para el caso de los pilotes, ya sea perforados o hincados, los pilotes cuando trabajan a compresión axial, ¿cierto? Cuando trabajan a compresión axial, tienen todo este mecanismo y todo esto que nosotros ya hemos visto y ya también, vamos a ver si se puede hacer esto. Traer lo que habíamos dicho acá, ¿no? Se cumple esto mismo, ¿no? La transferencia de carga se da por compresión axial. Vamos a poner esta hoja aquí. Horizontal. Ok, está aquí también. Ya. Entonces, vamos a ordenar esto un poco. Entonces, habíamos visto aquí lo del proceso constructivo y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar ahora. Y el mecanismo de transferencia de carga que ya también habíamos mencionado, ¿no? Cómo trabaja el pilote, cómo es que lo calculamos. Aquí es el DF, ¿no? DF, ¿ok? ¿Dónde está? Aquí, esto. No sé si puedo pintar acá. DF. Ya está. Listo. Entonces, aquí nosotros podíamos colocar, ¿no? Y calcular la capacidad de carga de un pilote, como las componentes de lo que se desarrolla en la punta, la fricción lateral. Es exactamente el mismo cálculo que hemos estado haciendo para los pilotes hincados, lo vamos a hacer para los pilotes perforados. Solo que bueno, creo que no está reconociendo la tableta.
Vamos a ver acá. Ya. Listo. Bueno, le pondremos aquí en todo caso el DF, ¿no? Y le ponemos DF y ya está. Listo. Entonces vamos a trabajar ahora justamente las ecuaciones para poder calcular la presión en la punta y para calcular la fricción nominal unitaria, pero para pilotes perforados, ¿no? Entonces aquí menciona lo siguiente, dice los pilotes, cuando calculamos la capacidad de carga en la punta, en el caso de los pilotes perforados, los métodos de construcción afectan la capacidad de carga de la punta de varias maneras. Por ejemplo, el diámetro de los pilotes perforados es mayor que la mayoría de los pilotes hincados, por lo que el área en la base también es correspondientemente mayor. Debido a esto, debido a que el diámetro es más grande, también se requiere más desplazamiento para lograr la capacidad de carga en la punta. A diferencia de la hinca de pilotes, que compacta el suelo debajo de la punta, la construcción del pilote perforado alivia temporalmente los esfuerzos en el suelo, ¿no? Era lo que decíamos aquí, en el caso del pilote hincado, genera una zona de desplazamiento y confinamiento. En cambio, en el pilote perforado, aquí en la punta, ¿no? Se genera una alteración, porque a la hora que llegamos aquí hasta la profundidad con la excavación, hemos desconfinado esta parte, ¿no? Entonces, se debe de evaluar también una distancia un poco mayor en la punta, ¿no? Estos efectos aumentan más la cantidad de desplazamiento necesario para lograr la capacidad de carga en la punta, ¿no? ¿Y cuáles son los métodos? Para el caso de los suelos no cohesivos, tenemos el método de O'Neill y Rice para el cálculo de la capacidad de carga por punta, ¿no? Igual sabemos que la carga en la punta, ay, a ver, un ratito, ya voy a tener que cerrar todo y volver a ingresar. Un ratito.
Bien, ahora sí. A ver, ¿me confirman la recepción del audio, jóvenes? Sí, profesora, se le escucha. Listo, gracias. Disculpen la demora. Aquí Profesora, creo que su micrófono está apagado o silenciado por si. sí. Hola. Ahora sí se le escucha. Sí, ahora sí se Ah, le ya. escucha. Listo, gracias. Decía entonces que la capacidad de carga en la punta está referida a la presión en la punta por el área en la punta. Y ahora vamos a ver cuáles son las ecuaciones para que nosotros podamos calcular esa presión en la punta. Al igual que en los pilotes hincados, vamos a hacer un resumen aquí, que también es bastante corto, porque las fórmulas, digamos que son más sencillas, ¿no? Pilotes perforados, excavados, vaciados in situ, ¿ok? Entonces, para estos casos, tenemos en la capacidad de carga por punta, en el ítem A.1, tenemos para suelos no cohesivos, ¿no? Ya sabemos que los suelos no cohesivos se refieren a los suelos granulares, ¿verdad? Entonces, para este caso, nosotros tenemos que la ecuación es la presión en la punta va a ser igual a 57.5 del N60. ¿Quién es ese N60? Es el promedio de los valores del ensayo SPT entre la punta y 2 veces el diámetro por debajo. Y este N60 sabemos que es el corregido del ensayo, pero no se corrige por confinamiento, ¿ok? Entonces, la fórmula que vamos a aplicar aquí, perdón, Q sub P corresponde a 57.5 del N60, ¿ok? Y este valor tiene que ser menor o igual a 2.900 kilopascales. Este 57.5 es un factor que nos permite convertir esta resistencia a la penetración del suelo en una presión, ¿ok? En el resultado en kilopascales, ¿ok? Si nosotros queremos, por ejemplo, expresar esta presión en la punta en toneladas, ya no sería 57.5, sino 5.75, ¿no? Este de aquí es un coeficiente de conversión para expresar la resistencia a la penetración del suelo en unidades de esfuerzo, ¿ok? ¿Y a qué se refiere con este 2 veces? Significa que si yo tengo este pilote aquí, lo voy a llevar acá, este pilote acá, este N60, ¿sí? Está aquí, N60, y se evalúa, en este caso, en una distancia, ¿no? Hasta una distancia de, vamos a poner así, hasta una distancia de 2 veces B. ¿Y quién es B? Ya hemos dicho que B es el diámetro o la sección del pilote, ¿ok? Eso es lo que menciona aquí en el N60, es el promedio de los valores de CPT entre la punta y 2 veces el diámetro, ¿ok? Eso para el caso de los suelos no cohesivos, ¿ok? También podemos encontrar ahora, para los suelos cohesivos, nosotros encontramos la presión en la punta en función a la resistencia al corte no drenado y un factor de capacidad de carga. Ojo que nosotros tenemos que trabajar con esto, ¿no? Porque para nosotros la cimentación profunda es cuando la relación de entre B es mayor que 5, entonces tenemos que trabajar cuando esta relación es mayor que 3.
¿Ok? Entonces, para los suelos cohesivos, vamos a ponerlo por acá. A.2, suelos cohesivos. La presión en la punta, Q sub P, es igual a SU o C sub U por N sub C. ¿Ok? Y ese N sub C varía, ¿no? Como lo vemos aquí. Varía entre 25, 50 y 100, ¿no? Si la resistencia al corte no drenada es mayor que 100, es igual a 9, que era el que nosotros usábamos en el caso de los pilotes hincados, ¿no? Entonces vamos a colocar esto por acá. Ahí está, el N sub C, entonces depende de la resistencia al corte no drenado, que también se calcula, la resistencia al corte no drenado, también se calcula hasta una profundidad de 2 veces el diámetro. ¿Ok? Como menciona aquí. Ay. Como menciona aquí. ¿De acuerdo? Entonces las ecuaciones son estas dos para el caso de los suelos cohesivos, ¿no? Ojo que si el diámetro de la base es mayor a 1,90 m, que generalmente no tenemos diámetros tan grandes, pero si así lo fuera, la capacidad de carga por punta debe verse corregida, debe verse reducida hasta cierto punto por este factor de reducción que está en función a estos dos parámetros. ¿Ok? Y estos dos parámetros están en función al diámetro del pilote y a la profundidad de empotramiento del pilote, ¿no? O sea, toda la longitud del pilote. ¿De acuerdo? Ahora, para la capacidad de carga por fricción lateral, que corresponde a la sumatoria de QF, que es igual a la sumatoria de F por el área lateral, que es igual a la sumatoria de F por el perímetro y por la longitud del estrato o del tramo que estamos analizando, vamos a tener para suelos no cohesivos el método beta, que es el método general en sí, igual al que usábamos para los pilotes hincados. Entonces vamos a colocar aquí ahora para suelos cohesivos y ahora vamos a colocar aquí B, capacidad de carga por fricción lateral o fuste. ¿Ok? En este caso, también tenemos B.1, suelos no cohesivos. Y la ecuación va a ser F igual a beta tangente, beta por el esfuerzo efectivo vertical, ¿no? Beta por el esfuerzo efectivo vertical. Donde beta es K tangente de phi F. ¿Ok? Entonces, esta ecuación nosotros la podemos utilizar tal cual hemos utilizado en los pilotes hincados. El K depende de K sub 0. El K sub 0 puede depender del tipo del material del proceso constructivo, ¿cierto? Recordar que K sub 0 es igual a 1 menos seno de phi cuando hablamos de arenas, y K sub 0 es 1 menos seno de phi por el OCR, ¿cierto? Vamos a poner las ecuaciones que habíamos puesto en la otra, porque
en verdad se repiten, ¿no? Acá, ¿dónde está? Esto ya lo habíamos considerado aquí, ¿no? Esto. Pero lo voy a copiar acá igual para tenerlo en cuenta. ¿Ok? K depende de K sub 0 y ahí tenemos los valores para el cálculo de K sub 0. Bien. Entonces, aquí tenemos ya el método beta. Aquí beta puede tener algunas variaciones también. ¿A qué me refiero con esas variaciones? A que, por ejemplo, beta, ¿no? Puede ser obtenido en función de la profundidad, porque se han hecho estudios, ¿no? Se han hecho pruebas de campo, pruebas de carga en pilotes, en lugares distintos, y se puede establecer relaciones en función a la profundidad, ¿no? Y el valor aproximado de beta. Entonces podemos tener algunas aproximaciones de beta y ya no en función de K y tangente de phi, sino en función de la profundidad. ¿Ok? O también para el caso de gravas o gravas arenosas, utilizar también el valor de beta, ¿no? Entro con la profundidad de análisis en función de la profundidad de empotramiento del pilote, la distancia de empotramiento del pilote. Y, por ejemplo, ¿no? Tenemos un pilote de 15 metros. Entonces, el pilote de 15 metros, en función a los valores que se hayan podido encontrar aquí, si estamos evaluando cargas de tracción o compresión, ¿no? Y ahí podemos encontrar los valores de beta. ¿Ok? O con el caso de la profundidad Z por debajo del terreno expresado en metros, ¿no? Sobre todo cuando evaluamos por tramos. ¿Ok? Y para los suelos cohesivos, el método es el método alfa. Entonces, aquí, para completar, acá también podemos colocar esto. ¿Ok? Y para completar, los suelos, vamos a ponerlo aquí, D.2, suelos cohesivos, el F es el método alfa, ¿no? F es igual a alfa por S sub U o alfa por C sub U, ¿ok? En donde alfa, sabemos, es el coeficiente de adherencia que depende de la resistencia al corte no drenado. Entonces aquí también tenemos para el cálculo de alfa esta gráfica de O'Neill, en donde entramos con la resistencia al corte no drenado en la parte superior e interceptamos en la gráfica, ¿no? Esta es una gráfica promedio, ¿ok? Esta es la línea roja que nosotros tenemos, por ejemplo, en el formulario, ¿sí? Entonces, cuando no nos daban la información respecto a qué aproximación utilizar, ¿no?
Profesora, no se le escucha. Profesora, bueno, yo no la logro escuchar. Profesora, disculpe, pero no se le escucha. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ah, ya. No sé qué habrá pasado. Listo. A ver. Bien, entonces decía que para el caso de los pilotes perforados, ¿no? La capacidad de carga en la punta y la fricción lateral también se dividen en los suelos no cohesivos y suelos cohesivos. Y los métodos, salvo el primero, son bien parecidos a los de los pilotes hincados, ¿de acuerdo? Lo que sí hay que tener en cuenta que las relaciones para K sub 0 tienen que considerar, ¿no? Por eso quería abrir el formulario y ahí es que creo se me dejó de escuchar. Para el caso de los pilotes hincados, aquí está la capacidad de carga en la punta, aquí está para los pilotes perforados, que es lo que acabamos de revisar. Para la fricción lateral, aquí tenemos que ver para el FIF el material del pilote. Y para los K sub 0, ¿no? Tendríamos que, para el caso de los pilotes perforados, se debe evaluar los pilotes de desplazamiento limitado, ¿no? O pilotes perforados y vaciados in situ. En cualquiera de esos intervalos varía el valor de K, ¿no? En función de K sub 0. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para el caso de los pilotes perforados. Y aquí les decía que la resistencia al corte no drenado, esta es la gráfica para los pilotes hincados y esta línea roja es, digamos, esa línea promedio que vemos en los pilotes perforados, que es válida también para los pilotes hincados porque ya hemos hecho ejercicios utilizando esta línea promedio. ¿Ok? Bien, entonces, dentro de su formulario ustedes tienen las ecuaciones que corresponden a los métodos que estamos revisando. ¿Okay? Vamos a ver este ejemplo que está resuelto, vamos a resolver algunos ejemplos más. En este caso, te dice que se tiene planteado instalar una estructura metálica. Para esto se plantea que la cimentación estará compuesta por pilotes excavados de sección 0,50 de diámetro y 17 metros de longitud. Además, la estratigrafía del terreno y las propiedades del suelo se presentan en la figura. Calcule la capacidad de carga admisible. Entonces tienes, en este caso, 3 estratos de arena, ¿no? Cada uno en su condición saturada, porque el nivel freático, o más bien
Aquí está mi nivel freático y aquí también está mi nivel de superficie, ¿no? Entonces, tenemos los tres estratos, el gamma SAT con el phi de 30, 33 y 36, ¿ok? Para el caso de la capacidad de carga en la punta, vamos a utilizar para el suelo no cohesivo y nos están dando de dato el N60, ¿no? En la punta, por debajo de la punta, justamente porque tenemos que evaluar, recuerda, 2 veces el diámetro por debajo de la punta. ¿De acuerdo? En ese caso, ¿no? Reemplazamos aquí para el cálculo de la presión en la punta. Es menor que 2.900, entonces nos quedamos con ese dato. Calculamos el área en la punta de este pilote que tiene sección circular. Y luego reemplazamos en la ecuación general para el cálculo de la capacidad de carga por punta. Tenemos 248 kilonewtons. Para la fricción lateral, como es un suelo no cohesivo, vamos a utilizar el método beta. Y aquí, estos criterios se están utilizando para el phi F y para el K igual a K sub 0, ¿no? Dice que calculamos el máximo beta cuando asumimos K igual a K sub 0 y phi F igual al 95% de phi. Y además, para el caso de las arenas, K sub 0 es 1 menos seno de phi. Entonces, aplicamos, ¿no? Los datos para la ecuación, ¿ok? Y aquí desarrollamos una tabla para los 3 tramos, ¿no? El primer tramo que va de 0 a 3.5, el segundo de 3 a 11.50 y de 11.50 a 16 metros, o bueno, 17 sería, ¿no? 3.50, 4, 9, 7, ¿no? Aquí tendría que ser 17 metros. Vamos a corregir. Aquí es 17, ¿ok? Entonces, han puesto la profundidad de análisis, que es a la mitad de cada estrato, porque para poder calcular los esfuerzos efectivos verticales, ¿no? Porque recuerda que en verdad F es igual al esfuerzo horizontal por la tangente de phi F. Sin embargo, este esfuerzo horizontal está expresado en función de los esfuerzos verticales, ¿no? Entonces, por eso hacemos uso del esfuerzo vertical a la mitad de cada tramo. Una vez calculados los esfuerzos verticales, calculamos el valor de F y luego el QF que corresponde a F por el área lateral, ¿no? Entonces, toda esta parte corresponde a la geometría del pilote, ¿cierto? Al perímetro, al espesor del tramo, el área lateral, y luego hacemos el cálculo ya para F, propiamente dicho, ¿no? Luego lo multiplicamos y tenemos la sumatoria de QF, siendo el valor de 448. Lo sumamos a la carga en la punta y lo dividimos entre 3 porque no nos dicen específicamente qué otro factor de seguridad utilizar. Entonces, ya tenemos la capacidad de carga admisible. Algo importante a resaltar son estos comentarios en función a los resultados obtenidos. Cuando los métodos de construcción en pozo abierto, revestimiento temporal o lechado se utilizan con buena mano de obra, incluida la rápida colocación del concreto y un buen control de calidad, nosotros podemos establecer la relación de K y K sub 0 como 1, o sea, K igual a K sub 0. Cuando la mano de obra del método de lechado y el control de calidad son cuestionables, un valor aproximado a 0.67 es más apropiado, ¿no? Entonces, consideramos K igual a 0.67 de K sub 0. Y la mano de obra con revestimiento por debajo del nivel freático puede ser justificada para reducir esta relación entre 0.67 y 1. Siempre que la mano de obra sea buena, se puede utilizar phi F igual a phi, incluso cuando el cimiento esté construido con lechado, ¿no? Según aquí el autor de Cheney Kulawi del 2002.
Entonces, cuando no nos den los datos referentes a FIEF o a CAP, ustedes pueden asumir los valores, les dije, con las tablas del formulario o establecer las igualdades considerando que la mano de obra ha sido adecuada en ambos casos, ¿no? Durante la construcción. Nuevamente, los pilotes perforados, la capacidad de carga de pilotes perforados depende del proceso constructivo. ¿Ok? Bien. Este otro ejemplo ya es considerando 3 estratos de arcilla en diferentes situaciones, ¿no? Dice, se va a construir un pilote perforado de 24 pulgadas de diámetro y 18 metros de largo, usando el método del pozo abierto en el perfil de suelo que se muestra en la figura. Esta cimentación debe diseñarse sin el beneficio de una prueba de carga en el lugar. Las condiciones del suelo son uniformes y el programa de investigación del subsuelo es extenso. Te pide calcular la capacidad de carga admisible aplicando el criterio de los esfuerzos admisibles. Te dice que el nivel de agua está a una gran profundidad, o sea, no afecta al cálculo de la capacidad de carga. Entonces, lo primero que vemos es que aquí está nuestro nivel de superficie y calculamos la capacidad de carga en la punta, considerando siempre dos veces B, ¿no? Pero en este caso, como todo el estrato es de arcilla limosa muy rígida, consideramos el S sub U, que se presenta en el perfil 192. Luego, calculamos el área en la punta y lo multiplicamos por la presión en la punta. Ya tenemos los 505 kilopascales. Ahora lo que hacemos es separar en 3 tramos y calcular para cada uno de ellos cuál es el valor de alfa, ¿no? Aquí no calculamos esfuerzos efectivos, entramos simplemente con los valores de la resistencia al corte no drenado y lo relacionamos con la gráfica para encontrar el valor de alfa. Entonces, entramos con el primero que es 77, el cálculo de alfa es 0.57, ¿no? Un poquito más abajo del 0.6. Luego entramos con 67, perdón, por acá, que ya es 0.6. Y para 192, el valor de 0.38, ¿no? Entonces, calculamos el valor de alfa para cada uno de los estratos y calculamos el valor de QF, ¿no? Y luego tenemos el total dividido entre 3. Ya considerando la capacidad de carga en la punta, tenemos la capacidad de carga admisible. Bien. Hagamos este otro ejemplo que está propuesto aquí. Dice lo siguiente, estimar la capacidad de carga admisible de un pilote excavado de 0.65 de diámetro y 17 metros de profundidad. Entonces voy a colocar los datos por acá. En donde tenemos el diámetro, 0.65 metros, y la longitud de empotramiento igual a 17 metros. Sabemos que en este caso, K sub 0, ya lo han calculado para los 3 estratos, entonces voy a considerar que es una buena mano de obra y voy a considerar que K es igual a K sub 0. Y que phi F, ¿no? Que cuando es buena mano de obra dice que phi F es igual a 0.95 de phi, ¿cierto? Entonces phi F es igual a 0.95 de phi. ¿De acuerdo? Agrandar un poquito. Listo. Ya. Esos son nuestros datos. Nos están pidiendo que calculemos la capacidad de carga admisible. O sea, primero tengo que calcular la capacidad de carga última,
que es la carga en la punta más la fricción lateral. Y luego tengo que calcular la carga admisible, que es la carga última, entre un factor de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar por la capacidad de carga por punta. ¿Ok? Sabemos que la capacidad de carga en la punta es la presión en la punta por el área en la punta. Entonces, lo primero que puedo calcular sin problemas es el área en la punta, que es pi b al cuadrado sobre 4. ¿No? Siendo así, ¿cuánto es el área? Ander, Andrés, Ángel, Carlos, Harold, Renato, Joel, ¿cuánto es el área? Es 0,33, Miss. Gracias, Luis. 0.332, ¿no? Metros cuadrados, ¿cierto? Entonces voy a calcular ahora la presión en la punta, que va a ser igual, en este caso, como es un suelo no cohesivo, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí suelo no cohesivo. La presión en la punta va a ser igual a 57.5 N60, ¿no? Y esto tiene que ser menor o igual a 2.900 kilopascales. ¿Ok? Como aquí nosotros estamos trabajando, bueno, aquí está mi nivel freático, aquí está mi nivel de superficie. Como aquí todo lo estamos trabajando en toneladas por metro cuadrado o por metro cúbico, yo voy a colocar la fórmula para poder encontrar el valor del Q sub P en toneladas, ¿no? Entonces, 5.75 por 48. P va a ser igual a 276 toneladas metro cuadrado, que es menor que 290 toneladas metro cuadrado. Por lo tanto, utilizo el valor del 276. 276 toneladas metro cuadrado por 0.332 metros cuadrados. Se van los metros cuadrados y tengo 276 por 0.332. 91.63 toneladas, ¿no? Nada más. Se van ahí los metros cuadrados. Es 91.63. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Entonces, ¿qué nos toca ahora? Nos toca, ahí vamos a colocar una hoja en blanco. Pero esta está en vertical, ¿no? O sea, vamos a ponerla en horizontal. Ya. Entonces vamos a calcular la capacidad de carga por fricción lateral o fuste. Capacidad de carga por fricción lateral. Sabemos aquí que esta es la sumatoria de QF, que es igual a la sumatoria de F por el área lateral, que es igual a la sumatoria de F por el perímetro y por el espesor del tramo.
Entonces puedo calcular el perímetro porque esta información depende de la geometría del pilote. Y esto será pi por b, ¿cierto? Entonces es pi por 0.65 nos da, vamos a ponerlo aquí, pi por 0.65. Esto nos da 2.04 metros, ¿cierto? Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a tener que separar en tramos, ¿verdad? En 3 tramos porque son 3 arenas distintas. Son 3 arenas distintas. Entonces voy a colocar aquí. Voy a tener un tramo que va de 0 a 5, de 0 a 5, de 5 a 13 y de 13 a 17, ¿no? Entonces voy a trazar una recta acá. Este espesor del tramo será 5, 8 y 4. Y lo multiplico por el perímetro, que está en metros, por 2.04, 2.04, 2.04. ¿Para qué? Para poder tener el área lateral en metros cuadrados. Esto va a ser entonces 2.04 por 5, 10.2 por 8, 16.32 y por 4, 8.16. ¿No? Eso porque depende únicamente de la geometría del pilote. Bien. Ahora, ¿quién sigue? Ahora sigue el valor de K, ¿cierto? Hemos dicho que K es igual a K sub 0. Entonces, voy a repetir los valores que están aquí. 0.52, 0.44, 0.44 y 0.38. Y también sé, bueno, el F que vamos a usar es K por el esfuerzo efectivo por la tangente de phi F. Entonces ya tengo K y voy a calcular la tangente de 0.95. Entonces primero voy a colocar aquí los phi de cada tramo. Este es 38, 29 y 34. 29 y 34, ¿no? Esto está en grados. Entonces, ahora voy a calcular la tangente de 0.95 de phi. Entonces es tangente de 0.95 por 29. 0.5212, 22, ¿no? Luego por 34. 0.632 y 38. 0.729. Me confirman que estos datos saben de dónde los estoy sacando, por qué los estoy considerando así. Preguntas sobre esto. Ay. Preguntas sobre esto. ¿Está claro? Ok. Entonces, ahora me falta el esfuerzo efectivo, ¿no? Tenemos que calcular el esfuerzo efectivo vertical en toneladas metro cuadrado. ¿Dónde lo calculábamos? Recuerdan que los esfuerzos efectivos los calculamos aquí, ¿no? A la mitad del primer estrato, a la mitad del segundo y a la mitad del tercero, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será
el esfuerzo efectivo para el primer tramo. A ver, Sofía La Torre, ¿está? Sofía, Sí, profesora, presente. ¿qué tal? ¿Cuál es el esfuerzo efectivo para el primer tramo? Ahí donde he puesto la línea verdecita. ¿Cuál es el esfuerzo efectivo a esa profundidad? ¿Cuánto es? Sería 1.5 por 5. No, a la mitad de ese estrato. No estoy colocando el esfuerzo efectivo al fondo del estrato, estoy colocándolo a la mitad. Que es donde calculamos los esfuerzos. Disculpa, te corté. ¿Cuánto? Si sería la mitad, podría ser 3.75. ¿Qué estás multiplicando? Estoy multiplicando la mitad de ese estrato, que es 2.5 por 1.5. Ya. Pero ¿cómo está el estrato? Está debajo del nivel freático, ¿cierto? Entonces, cuando es el esfuerzo efectivo, ¿qué tienes que considerar? ¿Cuál gamma tienes que considerar? El gamma saturado, el del agua. Sí, el del saturado y del agua. Entonces, ¿cómo está el peso específico ahí? ¿En qué condición está? Saturado y, Por el agua creo que sumergido. claro, pues, sumergido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gamma que tienes que multiplicar? 2.5 ¿por quién? Igual que en la cimentación superficial. Por el 0.75. Por 0.75. ¿Por qué 0.75? Sería por 0.5, ¿no es cierto? 1.5 menos 1. Sí. Ya. A ver, tienen que tener claro cómo se calculan los esfuerzos efectivos, porque eso lo hemos hecho desde el inicio. ¿Ok? Si ustedes en una evaluación presentan el cálculo adecuado, pero cuando yo les pregunto, no me lo saben calcular, entonces, ¿qué está pasando? ¿Ok? No podemos, ¿no? Equivocarnos en esto, porque si ustedes se dan cuenta, el cálculo de los esfuerzos efectivos lo hemos utilizado desde el inicio del curso. Y así será hasta el final, ¿ok? Entonces, para el primer estrato sería 0.5 por 2.5, ¿no? Entonces sería 1.25. 1.25. 1.25. Este de acá. 1.25. Ya. Y el segundo, para el segundo estrato, a ver, María, Apasa, ¿estás?
María, ¿no? Mariano Verástegui. ¿Está o no? No está tampoco. Verástegui, ¿dónde estás? Tampoco está. Ya. Piero Valenzuela, ¿está? Tampoco está. Listo. Renato Ramírez, ¿se encuentra? Sí, profesora. ¿Cuánto es el esfuerzo efectivo para el segundo estrato? A ver, un ratito, profesora. ¿5.7? Ya. ¿Qué has multiplicado? A ver, dime. He multiplicado el 5 por el esfuerzo efectivo saturado y luego el 4 por el esfuerzo efectivo saturado del segundo estrato. Ya, entonces 5 por 1.5 más 4 por 1.8. No, ¿Eso? por 0.8. No, O sea, 0.5 entonces no por es el 5. saturado, es el sumergido. Ah, el sumergido, perdón. Claro, el sumergido. Ya, ahora sí. Sería 5 por 0.5, ¿cierto? Ujú. Más 4 por 0.8. 5.7. Muy bien. Listo. Ahí está. ¿Ok? Joel, ¿cuál multiplico? Puede repetir el del primero, me imagino. Sí, sería 2.5 porque estoy a la mitad del primer estrato por el gamma sumergido, que es 1.5 menos 1. ¿Ok? O sea, 0.5. Para el segundo es toda esta columna de aquí, ¿no? Toda esta columna hasta el nivel de superficie. Entonces sería 1.5 menos 1 por 5 más 1.8 menos 1 por 4, ¿cierto? Entonces, para el tercero, vendría a ser hasta acá, ¿no? Entonces sería 0.5 por 4 más 0.8 por 8 más 1 por 2. Y esto nos da 10.4. ¿Ok? 10.4. Ahí. 10.4. Ahora sí puedo calcular F, ¿cierto? ¿Ya tengo todo? Sí. Ahora puedo calcular F, que va a estar en toneladas metro cuadrado. Va a ser igual acá, que es 0.52, por la tangente de phi F, que es 0.522, por 1.25. Aquí nos da 0.34, ¿no? A ver, me verifican ese valor, ¿ya? Luego el segundo es 0.44 por 0.632 por 5.7. Ahí, otra vez. 0.44 por 0.632 y por 5.7. 1.59. Y el último, 0.38 por 0.729 y por 10.4. 2.88. ¿Está bien estos valores? Ahora calculo QF. Sí, está bien. Listo, gracias. QF, que es igual a F por el área lateral. Entonces multiplico 2.54, perdón, 0.34 por 1020. 3.47. Luego 1.50. Hoy, ¿era 9 o 4? No, es 59, ¿no? 59 por 16.32.
25.95. Y 2.88 por 8.16. 23.50. Luego aquí hago la sumatoria de QF. 3.47 más 25.95 más 23.5. 52.92 toneladas, ¿no? Entonces, ahora ya puedo calcular la capacidad de carga última del piloto individual. Capacidad de carga última del piloto individual. Y luego más abajo calcularé, sí, dígame, admisible del piloto individual. Entonces completamos aquí. La capacidad de carga última es la carga en la punta más la sumatoria de la fricción lateral. Esto será 91.63 más 52.92. 91.63 más 52.92. 144.55 toneladas. Y la capacidad de carga admisible, que es la carga última entre el factor de seguridad, este valor entre 3, ¿no? Porque vamos a considerar el factor de seguridad igual a 3. 48.18 toneladas. Y ahí termina este ejercicio. ¿Preguntas? O sea, cuando hacemos el análisis en la punta, solo verificamos el suelo que está en contacto con la punta. Recuerda que el Q sub P es esto. El Q sub P es esto, ¿no? Es la presión que se opone en la punta al piloto. Entonces analizamos el estrato aquí abajo, ¿ok? Preguntas, dudas, consultas. Todo claro, profesora. Ok, espero que sí. Hagamos este otro, en donde nos piden estimar la capacidad de un pilote excavado, pero ahora nosotros tenemos estratos de arcilla, ¿no? El nivel freático, el nivel freático está por acá y el nivel de superficie también. Entonces, vamos a colocar nuestros datos. Tenemos el diámetro 0,80 metros, la longitud de empotramiento 20 metros. Y este es un suelo cohesivo, ¿no? En los 3 estratos es un suelo cohesivo. Entonces, lo primero es la capacidad de carga por punta. Sabemos que la carga en la punta es la presión en la punta por el área en la punta. Puedo calcular el área en la punta. Pi b cuadrado sobre 4. Pi por 0.8 al cuadrado entre 4. 0.503, ¿no? 0.503 metros cuadrados. Ahora, ¿cuál es la presión en la punta? ¿Qué fórmula utilizo, Adriano Carrión? Carrión. Sí, profesora, estoy presente. Allá.
¿Qué fórmula utilizo para los suelos cohesivos? Suelos. Suelos cohesivos. ¿Cuál es la ecuación que vamos a usar? A ver, nuestro resumen aquí o su formulario, también ustedes ya lo tienen, ¿no? Profesora, ¿qué tal? Me parece que el formulario está bloqueado. Porque seguro no has abierto los archivos anteriores. Eso me Ok. dice que no han revisado antes el material de las unidades anteriores, ¿no? Si no revisas el material, no tienes acceso al formulario. Es secuencia forzada de análisis. Bien, bueno, para suelos cohesivos vamos a utilizar esta ecuación, ¿no? QP S sub U por N sub C. N sub C es, en este caso, igual a 9, porque el S sub U en la punta que nosotros tenemos es 125, entonces es mayor que 100, ¿no? Entonces aquí sería S sub U por N sub C. N sub C va a ser igual a 9, porque el S sub U en la punta es mayor que 100 kilopascales. Eso es, entonces Q sub P va a ser igual a 9 veces S sub U, o sea, 9 veces por 125 kilopascales. Esta presión en la punta será 1125 kilopascales. ¿Ok? Por lo tanto, la carga en la punta será 1125 por 0.503. Q sub P será 565.88 kilonewtons, ¿cierto? Ahora agrego una hojita más para poder calcular la capacidad de carga por fricción lateral o fuste. Voy a agarrarlo de aquí arriba, para aquí. Bueno. Ya, voy a ponerlo aquí abajo. Y la capacidad de carga por fuste, que viene a ser todo esto. Sí. Ahí está. Por lo tanto, puedo calcular el perímetro, ¿verdad? Perímetro va a ser igual a pi por b, o sea, pi por 0.8 metros. Pi por 0.8. 2.513. 2.513 metros. ¿Y cuál es el método que voy a utilizar para el cálculo de F? Para suelos cohesivos, María Mendoza. ¿Está? No está. Ya. Miss, ¿me Ah, puede repetir? No, le escucho entrecortado. Le ¿cuál escuché es la María. fórmula para el cálculo del suelo cohesivo? ¿Qué método vamos a usar para el caso de los suelos cohesivos? Miss, creo que podría ser
método de Terzaghi. A ver, María, de los que hemos visto, ¿cuál sería el Terzaghi? A ver. A ver, si no están atentos a la clase, mejor, ¿no? Evita responder, ¿ya? Para el caso de los suelos cohesivos, el método que usamos es el método alfa, en función de la resistencia al corte no drenado, ¿sí? Entonces, para el caso de F, ¿sí? La fricción nominal la vamos a calcular como alfa S sub U, ¿no? Es el método alfa. Para cimentaciones profundas no tenemos metodología de Terzaghi, ¿de acuerdo? Bien, hagamos los tramos que tenemos en el perfil. El primer tramo de la arcilla normalmente consolidada, el tramo de la arcilla media y el tramo de la arcilla rígida. Entonces son 3 tramos. Tramo de 0 a 5, de 0 a 5, de 5 a 13 y de 13 a 20. Luego tenemos el espesor del tramo, 5 metros, 8 metros, 7 metros. Y luego el perímetro que acabamos de calcular. 2.513, 2.513 y 2.513. Por lo tanto, podemos sacar el área lateral en metros cuadrados, ¿cierto? Que va a ser igual a ¿quién? Al espesor del estrato por el perímetro. O sea, 2.513 por 5. 12.565 por 8, 20.104. Y por 7, 17.591. ¿Ok? Entonces necesito para el método alfa el S sub U en cada tramo en kilopascales. El primero, 25, 75 y 125. 25, 75 y 125. Entonces ahora tengo que calcular alfa. Alfa lo calculamos ¿cómo? Ya no voy a preguntar mejor. Aquí lo calculamos con la gráfica, ¿no? Entramos con la resistencia al corte no drenado para el valor de 25. Entonces debe estar por aquí a la mitad. Ay, voy a ponerlo mejor con esta línea. Esta línea. Esta línea. Y en rojo para que se vea. El 25 está aquí a la mitad, entre 0 y 50. Por lo tanto, el alfa para el primer tramo va a ser 1. ¿Cierto? Ahí. 1. Ahora, para el segundo tramo está en 75, o sea, está a la mitad de estos dos. Vamos a ver si tenemos L acá. 75 hasta interceptar la gráfica. Ojo, aquí la gráfica es 0.4, 0.6, ¿no? 0.8, 1. Entonces 0.5 debe estar por acá. 0.54, ¿no? Más o menos. 0, ahí. 0.54. ¿Ok? Y el otro es 125, entonces está por aquí también, aquí a la mitad. También voy aquí
Ahí está. 0. Ay, creo que lo he puesto más arriba, ¿no? Bueno, vamos a volver a poner aquí a la mitad. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Será 0.45 o 41, ¿no? Entonces aquí será 0.45. Ya, a 41 le vamos a poner para trabajar con un solo vecino. Ya está. Ahora sí, vamos a calcular. Ahora sí voy a calcular F en kilopascales, multiplicando alfa por S sub U. Aquí será 25.54 por 75, 40.5. Y 0.41 por 125. 51.25. Ahora calculo QF en kilonewtons y sabemos que QF es F por el área lateral. Ahí. Entonces tenemos 25 por 12.565, 314.125, 40.5 por 20.104, 814.212, 51.25 por 17.591, 901.539. Y ahora haré la sumatoria del QF. 314.125 más 814.212 más 901.539, 2029.88 kilonewtons. ¿Ok? ¿Confirman si está bien ese valor? Los que estén calculando. Sí, me hiciste bien. 2029.876, pero redondeas 88. Sí, estoy bien. Ya, listo. Gracias. Sumatoria de QF, 565.88 más 2029.88 más 565. 2595.76 kilonewtons. Y la capacidad de carga admisible, que sería la capacidad de carga última entre un factor de seguridad, que en este caso es 3, entre 3. 865.25 kilonewtons. Está bien, ¿no? A ver, 2595.76 entre 3. Sí. Y ahí
Bien. A ver, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Es importante que revisen, en todo caso, las metodologías, en qué caso aplica cada una de ellas. ¿De acuerdo? Bien, voy a tomar la asistencia. Responden con su apellido, por favor. Balvin. Balvin presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Béjar. Bellido. Presente. Presente, profesora. Presente, Ya, profesora. Bellido. Bellido. Carrasco. Carrión. Presente, Cruz. profesora. Carrión presente. Ok. Cruz. Presente, profesora. Durán. Durán presente, Miss. Gamarra. Guevara. Guamán. Guevara presente, profesora. Listo. Guamán. Presente, profesora. Buenos días. Guamán Barreto. Hurtado. Hurtado, profesora. Ya. León. López. Mantilla. Monje. Mantilla, profesora. Monje Mantilla presente, profesora. Buenos días. Mantilla presente, Monje también. Ya. Oblitas. Pacheco. Presente, Palomino. profesora. Ok. Palomino. Pecho. Pecho presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Portal. Quintero. Ramírez, sí estaba, ¿no? Rata. Presente, profesora. Rengifo. Rengifo presente. Rimachi. Salazar. Salazar presente. Saldaña. Santillán. Ok. Santillán. Santillán presente, profesora. Sedano. Sedano presente, profesora. Tejeda. Tejeda presente, profesora. Ureta. Ureta presente. Vargas. Velázquez. Presente, profesora. Vera. Vera presente, profesora. Víctor. Yanayaku. Yanayaku presente, Miss. Listo. Ok. Bien, voy a abrir. Profesora, disculpe, no sé si me llamó a mí. Tampoco sé si me llamó en participación porque no la puedo escuchar. ¿En cuál? León Marín. No sé si es que me puso falta o... Llamé ahorita. Profesora Quintero respondiste. también, por favor. León Marín. Y Profesora, Quintero. la torre también llamó y sí respondí. Quisiera saber si me puso mi asistencia. Ah, sí, presente. Ok. Profesora Quintero, ¿me podría, no, Sí, ya le he te puse. actualizado? Ah, ya, gracias. Sí, ya está. Listo. ¿Me pudo validar la asistencia a mí o no, no se pudo? ¿A quién? ¿León? Sí, ya te puse. Ay, a mí, gracias. Ok. Bien, entonces voy a crear una actividad aquí para que ingresen su avance de ecuación. Ok. Vamos a poner aquí actividad. Este es el avance número 3, ¿no? Ecuación. Hasta el final de la clase, o sea, hasta las 11, ¿no? Tienen unos 10 minutos. Acá. Bueno, hasta las 12 en todo caso. Ya.
Esto no tiene puntaje, pero sí es necesario que envíen para poder revisar, ¿ya? Listo. Ya está en la parte de trabajo final. A ver, vamos acá. En la parte de trabajo final está el avance 3 de la ecuación. Vamos a ver la vista previa mejor, ¿sí?